La pregunta es la siguiente, lo voy a plantear de la siguiente manera. El economista italiano Luigi Zingales dice que hay que salvar al capitalismo de los capitalistas. Yo les pregunto a ustedes dos, ¿de qué hay que salvar? Ahora sí, ¿de qué hay que salvar, digo, al Parlamento de los propios parlamentarios y en particular cada uno que se haga cargo de su propia responsabilidad en ese proceso? No sé quién quiere que parta, Amaro. Parte usted, diputado Chalper, adelante. Ya. Sí. No, a ver, mira, yo creo, Mirna, que yo creo que el Parlamento hoy día tiene una crisis de legitimidad por tres razones, no por esta cosa tan sistémica que creen algunos. La primera es por su ineficacia. Se demora demasiado en dar respuestas. Y eso hay que reconocerlo. El ejemplo para mí más brutal es la reforma previsional y la reforma a la salud, que se demora demasiado. Y eso es porque efectivamente no somos capaces de hacer eso. Segundo, la inamovilidad, es decir, que la gente no se renueva. En mi región, el senador lleva prácticamente lo que yo llevo vivo en el Senado. Y eso es una cuestión de loco. O sea, esta reelección indefinida tenía que acabarse. Tercero, la distancia. La gente percibe que tú no estás en terreno. Yo cuando implementé en mi distrito la oficina móvil, Mirna, era una cosa que la gente decía, porque empezamos a ir a lugares donde los diputados no iban. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que al final hay una serie de prácticas parlamentarias que vienen dadas por muchos años de la misma gente que se tienen que acabar. Yo creo que otra cuestión que nos está haciendo muy mal es la superioridad moral, en el sentido de no entender que en la democracia uno no tiene todas las verdades, tiene que aprender a discutir, y en eso creo que hay que hacerse una autocrítica. Ahora, para cerrar, mira, este tema del sistema electoral, Mirna, básicamente hay dos valores en juego, ¿cierto? Uno es la representatividad, o sea, que el Parlamento refleje lo más posible las distintas visiones. Y el otro es la gobernabilidad. Yo te diría que un sistema uninominal, que es más extremo todavía que el binominal, te garantiza gobernabilidad, pero sacrifica representatividad. Un proporcional extremo, Uruguay, por ejemplo, te da mucha representatividad, pero poner de acuerdo al festival de gente allá adentro es muy difícil. Entonces, yo creo que nosotros nos pasamos un poquito de largo. Y lo que yo abogo es que pongamos un tope mínimo. Sistema proporcional, pero usted tiene que al menos obtener, podremos discutir si es un 5, podremos discutir si es un 3,5, pero un mínimo, porque si no usted no goza de representatividad suficiente para poder plantear posiciones. Y ahora, esto último, Mirna, que tú decías, y que tú prefieres a las posiciones extremas dentro del Parlamento y no afuera, escucha, déjame decirte que si algo lamentablemente nos dejó el estallido social es que todavía hay muchas visiones extremas que no creen en la democracia, que no creen en la tolerancia, que creen que la violencia es un camino y que tuvieron una expresión de un nivel de violencia increíble. Un dato, hoy día se dejó con pena remitida, Amaro, a un anarquista que quemó un bus. Entonces uno dice, la justicia, bueno, ¿qué necesitamos para que una persona responda por la violencia como medio de acción política? Entonces, yo creo que ahí todos tenemos algo que contribuir, pero si me permite resumir, yo creo que se necesita oxígeno, nuevas generaciones, y con todos los problemas. Diputado Winter ahora y después el alcalde, sí. Yo quiero responder a la pregunta de Mirna, quiero aprovechar la pregunta de Mirna para enfrentar este tema. Lo primero que quiero decir es que tengo retorno. Pero lo segundo que quiero decir es que estoy de acuerdo con el diputado Chalper con respecto a que el Congreso se demora demasiado, con respecto a la inamovilidad y con respecto a la sensación de lejanía. Ahora bien, yo quiero decirle a Mirna que para mí el Parlamento es fundamental y es un orgullo. Las mejores épocas de nuestro país, cuando se fundó el sistema de salud para todos, cuando se fundó el sistema público de educación, fue una época en que había democracia, y las peores épocas de nuestro país fue la época en que no había democracia, no había parlamento y no había oposición. Pero hay un dato sobre el desprestigio que se está olvidando. El Parlamento también se desprestigia tremendamente cuando se sabe que se financia irregularmente por Corpesca, por ACIPES, por Penta o por SQM. ¿Y por qué? No es un tema de contabilidad nomás, no es un tema de falta de estética. Es que Corpesca es una pesquera, es que Penta es un banco, como el Grupo Luxich, que también financia legalmente la política, como SQM, que es una minera. En la época en que ellos financiaban a las pesqueras, a los bancos y a las mineras, les fue muy bien en las leyes. Y al mismo tiempo la gente que pagaba a los políticos decía, ¿sabe qué? A mí no me está yendo tan bien. Entonces hacen la legítima pregunta de ¿para quién trabajan? Y ahí yo quiero hacer una distinción, Mirna, porque a nosotros siempre se nos da muy duro. Pero hay una distinción que yo quiero hacer. A nosotros no nos financió nadie. A nosotros no nos compró nadie. Por último, decir con respecto a la oposición, con respecto al ingreso familiar de emergencia. Como si a nosotros nos comprara alguien, y eso yo no te lo acepto. No, a usted no, diputado Chalper, pero a los que recibieron plata así, pues.
A los que están procesados, sí, pues ya hagamos la Yo quiero hacerles la Con pregunta. respecto al ingreso, no, esperen, es que son dos cositas más. El ingreso familiar de emergencia no es trancar la pelota, decir que hay una clase media que estaría quedando afuera o que en el pic del invierno hay gente que va a quedar afuera. Eso es hacer oposición, eso es hacer complemento democrático. Y lo último, no están sobrerepresentados los extremos en el Congreso con este sistema. Eso no es cierto. La lista más sobrerepresentada es la de Chile Vamos, y en números sacó un 38% de los votos y sacó un 47% de los diputados. Sí. Eso es todo. Yo quiero aterrizar este debate a lo que está pasando en el marco de la pandemia de la siguiente manera. Estamos hablando del día 66 del paciente cero. La instrucción para todos los chilenos es quédate en casa, pero no hay liquidez. ¿Se hacen cargo ustedes de que la ineficacia que hay en el Congreso puede tener una incidencia fuerte, a su vez también, en la cantidad de personas contagiadas por su propia ineptitud como parlamentarios? Yo creo que, francamente, Amaro, no. Porque no existen hoy día mecanismos para hacer responsable a los parlamentarios por su ineficacia. Yo, en su minuto, planteé y me trataron medio de loco de que los ciudadanos pudieran interponer una especie de recurso de protección que obligara a que te obliguen a legislar en un determinado plazo. Esto existe en Alemania, no es una cosa de la estratosfera. Y hoy día uno de los problemas que estamos teniendo, Amaro, es que los ciudadanos no tienen mecanismos de control directo sobre sus parlamentarios. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Yo, de verdad, te lo digo con alta franqueza. Y a mí, yo que soy sumamente intenso, ya nos conocemos, me levanto muy temprano, a veces me da un poquito de angustia lo mucho que se demoran las cosas. Pero bueno, hay que, como dicen en el campo, hay que arreglar con los güeyes que hay. Acuerdos. Marcela Sí, quiere pero decir para algo. que responda Obrigada, Gonzalo Marcela. Winter también, después vamos acuerdos, a la necesidad de urgencia y de inmediatez. ¿Dónde está? Estamos en una crisis que requiere efectivamente esfuerzos extraordinarios, concesiones, acuerdos y liquidez ya. Estoy completamente de acuerdo con tu introducción, Amaro. Incluso estoy de acuerdo con la visión que tiene la ineficacia el diputado Chalper. Yo creo que la ineficacia del Congreso en esta situación, pero por las particularidades de esta situación, no alcanza para decir que hay un vínculo directo entre la cantidad de infectados. Lo que sí quiero decir es que yo creo que aquí la oportunidad que ha tenido el gobierno y que yo creo que la ha desperdiciado, pero que no está todo perdido, es de actuar coordinadamente, es que dejar de ver a la oposición como un adversario y, por el contrario, aprovechar que en Chile hay una institucionalidad con multiplicidad de voces, como los alcaldes, y no tener peleas innecesarias con el alcalde Carter, con el alcalde Codina, con la alcaldesa Barriga, y aprovechar esa diferencia, aprovechar esa multiplicidad de voces justamente para enfrentar coordinados esta pandemia. Creo que no es tarde, creo que todavía se puede hacer de esa forma y que así vamos a ser mucho más eficientes. Solamente hablando de lo que acaba de decir, sí, alcalde, inmediatamente, el presidente cuando fuimos en cadena La Moneda dijo, alcaldes y gobierno somos un solo equipo, lo acaba de decir. Para algunos puede ser tarde, para otros no, pero sin duda parece ser que hoy las cosas están siendo diferentes. Alcalde Carter y después Marcela Cubillos. Yo quería decirle a Gonzalo, mira, alguien dijo que la política era sin llorar y eso fue un error. La política se llora, se ríe, es humana, es de las actividades más nobles y humanas. En la medida que todos nos hemos comprado esta cosa que todo vale, que no importa lo que yo haga. El peor problema que tenemos hoy día frente a una crisis tremenda de humanidad, que es la que estamos viendo la coronavirus, que los políticos sigamos creyendo que esta actividad está ajena a la especie humana. Yo con Felipe Berríos tengo un montón de diferencias respecto a las cosas que ha dicho la Iglesia Católica, pero me pareció tremenda la frase que dijo ayer. Los políticos se están farreando una oportunidad de actuar en unidad cuando el país se los pide de rodillas. La pequeñez frente a la grandeza que pide el pueblo chileno va a ser castigada brutalmente. ¿Y esto qué nos implica a nosotros? Primero, sentido de urgencia. Tercero, segundo, estar dispuesto a reconocer al del frente. Gonzalo y también al diputado Chalper, pero especialmente a Gonzalo, se lo digo con harto cariño. No tiene ni un mérito reconocer que estoy de acuerdo con el que piensa igual que yo. El mérito tiene que estar en cruzar a la trinchera al frente y tender una mano. Porque, no por ponernos curso empezar a citar, pero si seguimos con la ley del ojo por ojo, el mundo terminará tuerto. Y claramente los chilenos nos van a castigar a todos. Si va a morir gente en los próximos días y va a morir más gente. Tú acabas de poner el ejemplo del ministro Mañalich. Es cierto que fue súper duro, pero yo reconozco en Mañalich a una buena persona. Sé que tiene un testimonio familiar que dar, más allá de sus pachotadas y sus salidas de madre que han sido muy equivocadas. Yo jamás pondría en duda que Mañalich no quiere que muera gente. Así como creo yo que tú también, Gonzalo, quieres lo mismo. Entonces, en este momento que la patria nos pide, en este momento pongámonos de acuerdo, por último, por estos días, hagamos un esfuerzo excepcional de dejar al lado nuestros prejuicios y ponernos de acuerdo en algo tan simple como que llegue la plata, no solamente a las familias más pobres, porque te repito, estoy de acuerdo contigo
que la clase media le cuesta que le llegue. Y para terminar, yo también tengo que pedir perdón muchas veces por las cosas que he dicho mal. Muchas veces me he equivocado. Cito a Eduardo Frei Montalva, no se humilla aquel que pide por su patria. Un político que quiere a Chile debería estar dispuesto a perdonarse y a pedir perdón todas las veces que sea necesario por su país. Sí, Gonzalo Vinter responde, ¿estarían dispuestos entonces y cederían para ser parte de este equipo? Me responde a la vuelta a la pausa comercial. Escuchamos también a Marcela Cubillos. La resumo. Estoy completamente de acuerdo con el alcalde Carter en su última intervención.